A continuación, a través del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID y el Departamento de Capacitación de ADEMACOR, mostraremos algunos aspectos importantes y relevantes a la hora de presentar la evaluación diagnóstico formativa. Precisamente para hablar sobre estos aspectos nos acompaña el secretario ejecutivo del CEID ADEMACOR, el licenciado Leonardo Lobo López. En el día de hoy vamos a tratar los criterios que se encuentran establecidos en la resolución 15711 emanada por el Ministerio de Educación Nacional, que son los referentes para la evaluación diagnóstica formativa de los maestros del decreto 1278. Esos criterios son un punto de referencia importantísimo que todo maestro debe tener en cuenta al momento de realizar la clase, porque no es cualquier clase, ya hay unos parámetros preestablecidos y que son 4 criterios que son contexto, reflexión y planeación, praxis y ambiente de aula. Lo que vamos a tratar en el día de hoy es dar unas orientaciones generales, no son una receta, no son algo cerrado, solamente son orientaciones generales para que creemos que son importantes para que el docente las tenga en cuenta, pero el docente también debe hacer una investigación, una indagación, una reflexión muy particular para que pueda elaborar una clase que esté acorde a las exigencias que se presentan en este nuevo modelo de evaluación. Entonces, los 4 criterios son contexto de la práctica pedagógica y del docente. Ese primer criterio tiene 2 grandes componentes. El primero es el contexto social, cultural y económico donde se encuentra insertada la institución. Y el segundo es el contexto institucional y profesional. En el primer contexto social, económico y cultural, los aspectos a evaluar son: el docente demuestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades y limitantes. ¿Cómo evidenciar el docente ese primer aspecto? Bueno, el docente allí tendrá que hacer una caracterización general del contexto social, económico, cultural en que se encuentra la institución educativa donde él ejerce su labor. Entonces allí tendrá que hacer una descripción muy general de la actividad económica que realizan los padres de familia, de los procesos culturales que hay allí en esa comunidad, de la distancia que tienen que recorrer los estudiantes, si es una zona rural, dónde se encuentra ubicada la institución educativa, si es en la zona rural, si es en la zona urbana, unas características muy generales de la población, tanto de los estudiantes como de los padres de familia. Eso, recuerden que ese primer momento dan unas especificaciones de 3 a 5 minutos, entonces ahí tiene que ser muy concreto el docente. Entonces es enmarcar dónde se encuentra insertada la institución educativa desde el punto de vista social, cultural y económico. El otro es el contexto profesional, institucional y profesional, que ya ahí tendría el docente que mostrar, que evidenciar en el video cuáles son las características de la institución educativa, cuántas sedes tiene, cuenta con laboratorios, si cuenta con qué servicios cuenta, con internet, si tiene biblioteca, si tiene salas inteligentes. Entonces ahí es una descripción muy general de la institución educativa, cuántos estudiantes, cuántos docentes, directivos, algo muy general que caracteriza a la institución educativa. Además de eso, pues también tiene que hacer allí alusión al modelo pedagógico que se desarrolla en la institución, de manera muy general. Entonces, para ese primer criterio, el docente dispone de 3 a 5 minutos. Eso lo tiene que hacer muy concreto y muy conciso en ese primer criterio. El segundo criterio es la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Y tiene 2 componentes. El primero es pertinencia de los propósitos pedagógicos y disciplinarios. ¿Qué aspectos le van a evaluar ahí? El primer aspecto dice: el docente establece propósitos claros en su práctica educativa y pedagógica. ¿Cómo evidenciar el docente esos propósitos claros? Antes de iniciar la clase, esos propósitos claros se encuentran en los estándares, que ya cada una de las asignaturas, o lineamientos, de acuerdo a las asignaturas. Hay unas asignaturas que aún no tienen estándares, pero sí hay unos lineamientos generales. Entonces, toda esa parte normativa nos las da el ministerio, se encuentra en la política educativa. Entonces, el propósito claro, al momento de establecerlo, el docente, a partir del tema que escoja, tiene que remitirse al estándar, a las competencias que pretende el docente generar en los estudiantes a partir de la temática que haya escogido. El segundo
aspecto a evaluar allí en este criterio es los contenidos se orientan y articulan con el plan de estudios de la institución educativa. Entonces aquí lo que tiene es que el docente declarar la importancia de la temática, si esa temática cómo se relaciona con el contexto social cultural. Recuerden que todos estos componentes, todos estos aspectos a evaluar tienen que articularse y tienen que evidenciarse. Esto no es que en este momento hablo del aspecto cultural, en este momento hago alusión a los propósitos, no. Todo se tiene que articular en los 50-55 minutos que demora la clase. Entonces la importancia del contenido tiene que evidenciarse y tiene que relacionarse con las vivencias, con las experiencias que tienen los estudiantes. El tema, se ha dicho mucho sobre esto, que puede ser cualquier tema en el que el docente se sienta muy cómodo, pero nosotros pensamos de que tiene que ser un tema acorde al momento, al grado en que se encuentra el estudiante. Nos encontramos finalizando cuarto periodo, por lo tanto es recomendable, no es una camisa fuerte, pero es recomendable que el tema sea un tema de cuarto periodo de acuerdo al área de su desempeño. El otro aspecto a evaluar allí es si el docente organiza el conocimiento disciplinar a partir del nivel de sus estudiantes. Entonces el docente aquí tiene que tener en cuenta si conoce bien a sus estudiantes. Un salón de 30-35 estudiantes, no todos los estudiantes tienen el mismo nivel. Por lo tanto, el docente, al momento de diseñar sus estrategias, sus actividades en el aula, debe tener en cuenta el aspecto cognitivo, el aspecto social, es decir, debe tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. Y acorde a eso, debe de preparar no una actividad, sino varias actividades para que pueda evidenciar este aspecto a evaluar. A partir del nivel de sus estudiantes. Si tienes 35 estudiantes, imposible que todos tengan el mismo nivel. Entonces tendrá el docente que buscar diversas estrategias para que su clase sea efectiva y sea contextualizada con el nivel y con las particularidades que se encuentran en ese salón. Otro aspecto a evaluar allí es si el docente reflexiona permanentemente sobre su práctica educativa y pedagógica. La práctica educativa se planea, se organiza previamente, pero siempre cuando está la dinámica, siempre pueden surgir imprevistos, pueden suceder cosas espontáneas. Entonces el docente tiene que estar presto a esos momentos, sea académicos o sea disciplinares, para ver cómo hace su reflexión pedagógica y cómo trata de solucionar esas problemáticas que se le presentan, que se escapan a cualquier planeación. Entonces el docente tiene que estar en constante reflexión dentro del aula de clase, mirando si las estrategias didácticas, si lo que él previamente planeó está marchando, y si no está marchando, pues tendrá que tener también otras actividades o cambiar lo que tenía planeado y ajustarlo a lo que se esté dando en el momento. Entonces allí el docente evidenciará si está haciendo una reflexión permanente de su práctica educativa. Y otro aspecto a evaluar ahí, si el docente demuestra dominio pedagógico y disciplinar. Un buen maestro posee tanto dominio disciplinar, su área específica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía, pero también un buen maestro debe de presentar un dominio pedagógico. Y el dominio pedagógico es cómo ese saber disciplinar lo lleva al aula de clase, cómo lo enseña. Entonces el docente tiene que evidenciar no solamente que maneja una temática de un área específica, de un tema específico, sino esa temática, cómo se la presenta, cómo se la explica, cómo hace para que esos estudiantes generen unos procesos de aprendizaje. Bueno, todos esos aspectos a evaluar hacen referencia al segundo criterio, que es la reflexión y planeación de la práctica pedagógica. Es decir, todo eso lo va a hacer el docente antes de entrar al aula. ¿Cuándo lo va a evidenciar? En el tercer criterio, praxis pedagógica. Entonces, este tiene varios componentes también, interacción pedagógica. Y el primer aspecto a evaluar que me dice la resolución 15711 es si hay una comunicación permanente y adecuada entre el docente y sus estudiantes. Lógicamente la clase tiene que ser una clase muy activa, muy dinámica, muy participativa. Entonces esa comunicación tiene que ser una comunicación muy fluida, muy asertiva, de diálogo, receptivo, donde los estudiantes entre ellos mismos se escuchen, se respeten las distintas posiciones que muy seguramente van a surgir. Pero ¿quién es el que de una u otra manera guía y orienta ese proceso? El docente.
Otro aspecto a evaluar ahí, si el docente propicia estrategias de participación de los estudiantes que favorecen su aprendizaje. Esas estrategias de participación, el docente aquí tendrá que crear las condiciones para que esos estudiantes en esa clase sean muy participativos, sean muy activos, generen debate, generen discusión, no les dé miedo expresar sus ideas y sus opiniones. Entonces debe plantear, al planear las actividades, debe ser unas actividades creativas que les llenen de confianza, de seguridad al estudiante y que los lleven a generar procesos reflexivos, procesos de pensamiento. Otro aspecto a evaluar que se encuentra allí es si el docente utiliza estrategias que generen interés de los estudiantes en las actividades del aula. Generar esas actividades que sean muy lúdicas, muy motivacionales, que la actividad, el estudiante se conecte con la actividad. Lograr enamorar al estudiante de esa actividad para que el estudiante la haga con pasión, para que la haga con gusto, para que ese aprendizaje sea un aprendizaje que le permita, que el estudiante sepa que está ante un aprendizaje que le va a favorecer no solamente sus procesos cognitivos, sus habilidades de pensamiento, sino que ese aprendizaje le va a generar un desarrollo social, un desarrollo afectivo, un desarrollo comunicativo. Entonces, el docente allí tendrá que utilizar distintas herramientas para lograr enamorar al estudiante de esa actividad. Otro criterio allí es si el docente utiliza estrategias de evaluación formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí el docente tendrá que valorar los aciertos y desaciertos, llenar de seguridad a los estudiantes, que los estudiantes asuman el error como un aspecto normal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin castigos, sin sanciones, y de esos errores tomarlos como retroalimentación para que los estudiantes puedan superar esas dificultades. Entonces lo que hay es que motivar a los estudiantes que participen, y si se equivocan, el docente tendrá que buscar la forma de hacer entender al estudiante que no se debe sentir mal y que en el proceso de conocimiento los errores son normales y hacen parte del mismo proceso educativo. Otro aspecto a evaluar es si el docente utiliza estrategias metodológicas y recursos educativos acordes con las finalidades del proceso enseñanza-aprendizaje. Recuerden que en la presentación institucional el docente debe de hablar muy generalmente de un modelo pedagógico. Entonces, cuando el docente vaya a diseñar las estrategias pedagógicas, las actividades que va a desarrollar en el aula con sus estudiantes deben de estar acordes con este modelo pedagógico. Debe de haber una coherencia. Ese modelo pedagógico, el docente se casa con un modelo pedagógico o toma de cada modelo pedagógico algunos aspectos esenciales, pero eso no se lo va a hacer nadie, solo el docente es quien toma las decisiones. Por eso estos son simplemente unas orientaciones generales que le pueden servir a los docentes como guía, pero aquí no le estamos dando la receta para que el docente haga una clase exitosa. Ese papel lo asume cada docente de manera autónoma. Entonces el docente, de acuerdo a ese modelo pedagógico, de acuerdo a la estrategia didáctica, tendrá que utilizar unos recursos. Ahora, no se trata de utilizar recursos por utilizar. Todos los recursos que utilice deben de estar encaminados a desarrollar y a cumplir con el propósito que se planteó inicialmente. Entonces debe haber una coherencia entre los propósitos, las actividades, los recursos y la evaluación. Otro aspecto a evaluar ahí es si el docente reconoce las características particulares de los estudiantes en el desarrollo de su práctica. En ese aula de clases, el docente que tiene 25, 30, 40 estudiantes, de pronto hay estudiantes con algunas limitaciones, de pronto hay estudiantes con bajo nivel de rendimiento académico. Entonces el docente tiene que tener en cuenta esas particularidades de esos estudiantes y buscar unas estrategias que le permitan, a través del aprendizaje colaborativo puede ser, o a través de cualquier estrategia que le permita al docente de una u otra manera evidenciar que él en su práctica educativa no homogeniza el salón de clase, no diseña una sola estrategia didáctica porque en el salón encuentra mucha diversidad de estudiantes. Entonces, eso lo tiene que evidenciar el docente y es algo fundamental desde la didáctica, tener en cuenta las particularidades de los estudiantes. Y el último criterio es el ambiente de aula. Entonces, en el ambiente de aula, aunque es el último criterio, miren los aspectos a evaluar son los siguientes. Existe un clima de aula en el cual predomina un ambiente de respeto, comunicación asertiva. Eso el docente lo tiene que demostrar, que evidenciar en la clase apenas entra al salón de clase. No es que lo va a dejar de último. Aquí es el cuarto aspecto, pero todos estos aspectos son transversales y deben de recorrer los 50 minutos de la clase.
Otro aspecto a evaluar allí es si el docente toma decisiones en el aula acorde con las situaciones y necesidades que surgen. Lo dije inicialmente, el docente planea, organiza unas estrategias, pero esas estrategias no deben ser rígidas, deben ser flexibles, porque ¿quién es el que coloca la dinámica? El grupo. El docente ya conoce el grupo, lógicamente, pero siempre pueden surgir imprevistos y el docente tiene que estar en la capacidad pedagógica de solucionar cualquier eventualidad que se le presente en el aula de clase. Otro aspecto a evaluar es si en la práctica se evidencia una estructura formativa y organización de los momentos de la clase, acorde con la propuesta del aula del docente. Entonces el docente sabe de que tiene que hacer primero inicialmente una presentación general de la clase, explicar muy bien en qué consiste cada actividad, establecer unos límites de tiempo para la lectura o para lo que el docente diseñe, establecer unos límites de tiempo para la socialización, es decir, para todo el desarrollo de la clase, pero también tiene que cerrar la clase. Entonces al momento de cerrar la clase, el docente tiene que tener en cuenta esos momentos, inicio, desarrollo y cierre de la clase. Ese cierre de la clase, antes del cierre de la clase, pues muy posiblemente tiene que colocar a los mismos estudiantes a que hagan una participación activa, pero el docente al final tendrá que dar unas orientaciones generales a partir de los aportes de cada uno de los estudiantes. Y el último aspecto a evaluar allí es si el docente existen normas de comportamiento y convivencia y se cumplen en el aula. Igualmente, desde el primer momento en que el docente ingrese al aula, esas normas de comportamiento, de convivencia, si se va a generar mucha discusión y mucho debate, debe de estar claro que no todos los estudiantes pueden hablar al mismo tiempo, que tiene que haber un orden, que tiene que haber un control, que tiene que haber una orientación, y esa orientación la asume es el maestro en el aula de clase. Entonces, a grandes rasgos, esos son los lineamientos o los aspectos a evaluar y cómo el docente, a través de estas orientaciones generales, puede evidenciarlos en el video. Pero no se trata de evidenciarlos en un momento determinado. Todos estos 22 aspectos que debe el docente presentar, evidenciar en el video de la clase, se trabajan durante los 50 minutos de la clase. No entender estos criterios como algo aislado, como algo fragmentado. El docente tiene que buscar la manera de articular el contexto, la planeación, la praxis y el ambiente de aula. El manual de autograbación trae consigo todas las indicaciones técnicas requeridas para la elaboración de su video de la práctica docente. A continuación los invitamos a ver el video que preparó el Departamento de Comunicaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE con el fin de que ustedes realicen, graben y envíen de manera exitosa su video. Usar una cámara que tenga entrada para audio que permita conectar un micrófono de solapa para registrar el audio del docente. Si usted considera necesario, puede utilizar un boom, pero para esto debe requerir que la cámara tenga entonces 2 entradas de audio. Para el micrófono de solapa debe colocarlo en el cuello de su camisa, saco o bata con la cápsula hacia arriba. Ojo, si va a estar en exteriores, debe colocarle el cortaviento a la cápsula del micrófono para evitar precisamente que el viento afecte la captura nítida del audio. Tips para el micrófono de solapa. Primero, debe colocar la cápsula en la cintura, hacia atrás, al lado y cubrirla con su ropa. Segundo, el micrófono debe colocarse 1/4 de la boca. Tercero, si va a interactuar con un alumno, ubique el micrófono al lado donde va a poner su cabeza para garantizar la calidad del audio. Cuarto, asegure el micrófono con el cable para darle soporte en su saco, camisa o bata. Quinto, no olvide los audífonos para chequear y supervisar el ingreso de audio a la cámara. El boom o micrófono de caña permite registrar la participación de sus estudiantes con mayor nitidez porque va dirigido. De lo contrario, usted, maestro o maestra, deberá acercarse a ellos para tomar su registro de audio. Para garantizar un buen registro de audio debe estar pendiente de ubicar un salón en el que no se filtren ruidos o sonidos ajenos a su grabación. Ubique al grupo de alumnos de manera estratégica que le permita el registro del audio claro y nítido. Si debe desplazarse hacia un estudiante, que lo haga sin tropiezos o acceda a él con eficiencia. Los micrófonos y cámara funcionan con baterías. Trípode. El soporte sobre el que va la cámara permite estabilizar los movimientos de esta sobre su propio eje, como el paneo, que es un movimiento que se da de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y los movimientos del lente de la cámara, un zoom in que acerca la imagen y el zoom out que la aleja. Iluminación.
Puede usar una luz de reportería que se coloca en la cámara para iluminar la escena y evitar el contraluz. Tarjeta de SD. Para grabar el material tenga en cuenta 350 megabytes. Es la velocidad de datos que garantiza la calidad del video. ¿Cómo comprimir la grabación para enviarla por internet? Puede utilizar los formatos FLV o MP4. FLV es un formato de extensión de archivo que es utilizado para transmitir video por internet empleando el reproductor Adobe Flash Player. MP4, formato recomendable por calidad de audio y video para subir material por internet. Si se graba en otro formato, pues hay que convertirlo, bien a FLV o MP4. Formato puede ser 16:9 o 4:3. Es el formato de grabación de la imagen. 4:3 es el formato cuadrado estándar que usted ve en cualquier televisor. 16:9 achata la imagen, pero muestra la grabación en panorámica así. Debe tener cable o dispositivo para descargar la información. Verifique que la fecha y la hora en la cámara son correctas, es decir, que corresponden al momento de la grabación. Debe hacerse esto al inicio de la misma. Recuerde que puede pausar la cámara entre los momentos. Antes de iniciar, maestro o maestra, la grabación de su clase, tenga en cuenta planificar la grabación, haga un mapeo del salón, ubicación de los estudiantes, cámara por condiciones visuales y audio para entregar previamente al camarógrafo. Solo entra por aquí, entonces podemos cuadrar cámara aquí. Seleccione el salón donde va a realizar su clase que esté blindado de ruido o interferencias. Revise el número de alumnos en clase. Solicite el permiso firmado por parte de los padres de los alumnos autorizando su participación en la grabación. No deje que la improvisación acompañe su grabación. Dialogue antes con el camarógrafo sobre su interés y necesidades en la misma. De ser posible si usted pudiera ubicarse en la esquina opuesta a la entrada del salón para tener una mayor cobertura con los estudiantes. Ubique en filas y corredores despejados a sus estudiantes para poder moverse con tranquilidad en el aula. Segundo paso. Antes de iniciar, cerciórese del ingreso del audio y video en la cámara. Coloque el timecode con la hora y la fecha de la grabación específica. Marque su video con el nombre del educador, el número de cédula, área y nivel de enseñanza. En un salón hay 4 ángulos para ubicar la clase. Escoja el que permita presentar un campo visual mayor de integración con los estudiantes y que visibilice también los recursos pedagógicos en la clase. Ojo con el sonido, ese es el elemento complementario de la imagen. Coloque el micrófono de solapa con la cápsula hacia arriba, evite esconderlo o taparlo con su ropa porque ahoga el audio. Ojo con el contraluz, escenario que da una luz ambiente extrema y oscurece al docente. Recuerde que si graba en automático en la cámara será imposible controlar el manejo de luz ambiente. Cuando interactúe con los alumnos tiene opciones para lograr el registro con ellos. Venga a mí. Profe, ¿ese trabajo tiene nota o...? Claro, hace parte de una de las notas del periodo. De hecho va a ser, podríamos, señor. ¿Profe, nos va a dejar algún trabajo sobre esto o algo? Sí, claro, yo les voy a dejar un trabajo. ¿Cómo va a ser el trabajo? Ustedes se dan cuenta Recuerde que... decirle a sus alumnos que para interactuar con usted deben elevar el tono de voz para que quede registrado en el micrófono. Recuerde que el camarógrafo solo manejará un plano general y un único movimiento que es el paneo, bien de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Realizada su clase, desarrollando los 3 momentos, usted ha terminado su grabación. Ahora viene la compresión y el envío. A continuación les presentamos aspectos técnicos importantes a tener en cuenta para la grabación del video al aire libre. Tenga en cuenta que su práctica educativa deberá realizarse en un espacio físico que ofrezca condiciones óptimas. Las clases de educación física se pueden grabar en espacios al aire libre: cancha, gimnasio, coliseo, zonas verdes y patio. Valide que las condiciones climáticas le permitan llevar a cabo la grabación del video. La grabación no se debe hacer con el micrófono incorporado de la cámara. Si lo hace de esta manera va a caer en un error. Tenga presente que para tener un sonido claro, este debe ser capturado por un micrófono inalámbrico. Más alto. Traten de no dejarlo caer muy bien. Más altico. Ahora vamos con los... No olvide revisar la distribución del espacio donde va a realizar la grabación de su clase para ubicar la cámara en un ángulo que le permita tener una panorámica general.
Toman aire por la nariz, lo sueltan por la boca. El lugar seleccionado para la práctica educativa le va a permitir observar el trabajo que hacen los estudiantes y el acompañamiento e interacción que tiene con ellos durante la clase. 7, 8, 9, 10. Ahora hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Listo, muy bien, Karen. Muy bien. En aquellos casos donde la grabación sea al aire libre y se requiera mover la cámara para cambiar de espacio y poder dar cumplimiento a las actividades planeadas, lo puede hacer sin detener la grabación. Por ello, en la medida de las posibilidades, se sugiere utilizar el boom o micrófono de caña. Para la grabación del video en laboratorios y salones de artes es muy importante revisar el manual de autograbación, ya que para ello existen indicaciones técnicas específicas. Revise que cuenta con los requerimientos técnicos estipulados, haga ensayos previos que le permitan identificar el mejor ángulo para realizar la grabación, informe a los estudiantes sobre la actividad que se va a llevar a cabo. El ejercicio práctico educativo se tiene que llevar a cabo en un espacio físico que ofrezca las condiciones mínimas para la grabación: aula de clase, laboratorio, sala múltiple, sala de cómputo, biblioteca y teatro, entre otros. Revise que la iluminación del salón de clase permite obtener imágenes nítidas y claras, para evitar caer en errores como este. Coloque en la puerta del salón o en un lugar visible un aviso para evitar ser interrumpido durante la grabación. Re, mi, fa, sol, la y si. No olvide que el registro de los videos debe tener el consentimiento de los padres. El documento lo pueden bajar de la página www.maestro2025.edu.co. Recuerde que ese día debe contar con mínimo el 80% de los estudiantes, de lo contrario no podrá realizar el video. Lo van a expulsar con la S. Tomamos aire y expulsan. Tenga presente que usted es el responsable del contenido del video. Por ello, sea natural en el desarrollo de su clase, interactúe con sus estudiantes y utilice el material didáctico para que la calidad y claridad del video, que será valorado por los pares evaluadores, además de proteger las imágenes de los estudiantes grabados en el aula y el uso adecuado de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente durante y posterior a su proceso de evaluación. El video de la práctica docente debe tener 3 momentos. Primero, el testimonio introductorio. Segundo, el desarrollo de la práctica. Y tercero, el testimonio de cierre. No olvide que antes de iniciar el testimonio introductorio deberá identificarse. Para esto se debe ubicar frente a la cámara durante 5 segundos sosteniendo una hoja con la siguiente información legible. Seguido a esta información debe hacer una presentación introductoria de la clase donde se presente el contexto general, con una duración de 3 a 5 minutos sin detener la grabación. Allí deberá incluir información sobre la clase, asignatura, grado y curso, el contexto social, económico y cultural de la institución educativa y las características generales del grupo de estudiantes. También debe evidenciar las características, necesidades y dificultades que se le presenten a la hora de realizar su ejercicio pedagógico. Llegar sábado y domingo a ver cuáles son esas actividades importantes para ellos en esta semana. La segunda etapa del video se ejecuta con el desarrollo de la clase, donde se pueda evidenciar la secuencia de actividades propuestas para cumplir con los objetivos de enseñanza y aprendizaje establecidos en la planeación. La grabación del desarrollo de su práctica no puede superar los 50 minutos. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que ¿qué? ¿Almorzar? Así almorzaba, así. Realice la grabación del desarrollo de su práctica de forma continua. Almorzaba así, porque yo la vi. Martes antes de almorzar.
Para finalizar el registro de su práctica, desarrolle una reflexión breve sobre las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos de la clase, aspectos que considera destacados, aspectos a mejorar o circunstancias particulares que hayan afectado el desarrollo de la clase. Este momento debe tener una duración de 3 a 5 minutos. Nosotros como maestros estamos ahí todo el tiempo con partes lúdicas, con canciones, con una actividad, con otra, pero que siempre los estén centrando en las actividades para que más adelante no se haga difícil una actividad que tenga que tener más su atención. Bajo ninguna circunstancia puede editar la grabación de su práctica. Si se detecta que el video ha sido alterado, editado o modificado, este será asumido por el ICFES como un video que no cumple con las condiciones de calidad de grabación. Tengan muy en cuenta las recomendaciones finales para que su video sea exitoso antes, durante y después de la grabación de su práctica educativa. Recomendaciones para que su video sea exitoso. Antes de iniciar la grabación, hable con el camarógrafo, explíquele o haga un mapeo de su clase para que éste sepa dónde se va a ubicar, con quién o quiénes va a interactuar. Realice un libreto de grabación donde ubique el salón, si es en interior, o en la cancha o el patio, si es en exterior. Explíquele al camarógrafo cuáles son los momentos claves para mostrar en la clase. Realice todos los ensayos previos que usted considere para acostumbrarse a la cámara y para evaluar su proceso, pero sobre todo para que sus alumnos también se acostumbren a la cámara. Tenga a la mano y maneje a la perfección el manual de grabación del ICFES. Grabe unos minutos antes de iniciar su clase para revisar el ingreso de audio y video a la cámara. Recuerde que para enviar su video hay un pico y placa, es decir, un orden numérico para evitar colapsar el sistema. Usted es el responsable de cargar su video en las fechas estipuladas al sitio web que determina el ICFES. Si la plataforma no le permite cargar el video, le generará un reporte sobre las fallas y le va a autorizar el envío por correo certificado, bien en DVD o en USB.